sobre nacimientos pretérminos. Esto de los nacimientos pretérminos, vamos a permitir que pasen dos más de sus compañeritos. Es que ocurre un nacimiento antes de las 37 semanas. Vamos a subrayar aquí. Se llaman pretérminos antes que se completen las 37 semanas. A eso le llaman nacimientos pretérminos o prematuros. ¿Y a qué se debe? Exactamente, no se sabe a ciencia cierta por qué son estos nacimientos prematuros. Puede ser que, por un lado, desaparecen los factores que respaldan la gestación. Hay ciertas hormonas, como les he dicho, la progesterona, por ejemplo, es la que se encarga de mantener la gestación. Y si disminuye la cantidad de hormonas, entonces ese útero va a empezar a contraerse. Entonces, por un lado, puede ser que disminuyen estas hormonas que son las que detienen y respaldan el embarazo, o algún otro tipo de procesos que puedan hacer una inducción activa, es decir, algo que actúe directamente sobre el útero para iniciar esas contracciones e iniciar los partos. Pues pueden haber o una mezcla de las dos opciones, que desaparezcan los factores que respaldan la gestación, o pueden haber factores que inducen al parto. El porcentaje es un 12% más o menos de los que nacen en los Estados Unidos nacen así, antes de las 37 semanas. Y el problema es que los partos prematuros son difíciles de manejar por las infecciones que vienen y además por lo que el pulmón está inmaduro. No pueden respirar correctamente esos recién nacidos y eso aumenta mucho la mortalidad de estos niños. Otra de las causas que producen estos nacimientos pretérminos es la ruptura prematura de membranas. Es decir, aquí vamos a dibujar un útero y acá va a estar el cuello. Entonces acá en el interior vamos a encontrar estas membranas que están envolviendo al feto. Aquí está la cabeza del feto y acá van a estar sus patas. Acá son manitos. Entonces, puede ocurrir que a veces se rompe esta membrana antes de tiempo. Ahora voy a borrar un poquito aquí. Esa membrana se rompe. ¿Y eso qué permite, qué provoca? Que se salga el líquido amniótico. Sale el líquido amniótico y queda sin líquido aquí adentro el pacientito. El problema es que como ya se ha roto aquí esta protección, las bacterias que están aquí afuera en la vagina pueden subir e infectar al feto, infectar al útero, infectar la placenta. Ese es el riesgo. Y generalmente cuando se rompe la placenta antes del tiempo es que se da origen a que el útero empiece a contraerse. ¿Ya? 2 personas han entrado. Dale, 2 personas. Entonces,
Hay factores de riesgo para estos nacimientos, es decir, es más frecuente que exista un embarazo y un nacimiento de un prematuro cuando ha tenido esa mujer ya un prematuro antes. Si antes le nació prematuro, entonces puede que ahora le vuelva a salir prematuro. Dos, en la raza negra también es frecuente los prematuros. Tres, cuando hay más de uno, o sea, las gestaciones múltiples también hacen que salgan prematuros. Ya les había explicado por qué. Porque el útero que tiene que alcanzar ese tamaño, vamos a hacer más grandote aquí en nuestro. Un uterote que esté de ese tamaño, pero si tiene 2 o 3 fetos, entonces cuando estén así chiquititos ya va a estar de ese tamaño el útero. Con 2 o 3 fetos, el útero de ese tamaño va a estar ya como si estuviera albergando a un feto de 3 kilos, pero sin embargo tiene 3 fetitos de 1 kilo. Pero ese útero ya está distendido y eso puede empezar el trabajo de parto. Por eso es lo que los partos múltiples también son factores de riesgo para este tipo de embarazos prematuros. O por otro lado también las infecciones a nivel vaginal de las mamás, o cuando la madre es muy flaca, también induce a los partos y nacimientos prematuros. Diagnóstico congénito y diagnóstico prenatal. Malformaciones congénitas. Como esto hemos hablado harto nosotros al comienzo del capítulo, justamente para que ustedes puedan tener el interés por la materia. Hemos hablado mucho de las malformaciones congénitas y este capítulo final es que va a reforzar ese tipo de conocimientos. Entonces, defecto de nacimiento, malformación congénita, anomalía congénita, cualquiera de esos nombres se usan para indicar que han habido estos trastornos en la estructura del nuevo ser. Pueden ser trastornos en la estructura, pueden ser trastornos en la conducta, trastornos en el funcionamiento del organismo o en el metabolismo. La palabra para hablar de malformados es esta ciencia, la teratología. O también se habla de dismorfología. El porcentaje tiene más o menos un 3% de los nacidos vivos pueden nacer con algún tipo de malformaciones congénitas. Y eso obviamente es causa, ¿no?, de mortalidad infantil. Casi la cuarta parte de los que son nacidos con malformaciones se mueren. Entonces es alto el porcentaje de mortalidad entre los recién nacidos con malformaciones. 25% o más se mueren. Y también potencialmente son los que mueren antes de los 65 años. ¿Por qué? Por las discapacidades, ¿no?, que puede producirle una malformación congénita. Entonces ese adulto no va a estar tan bien haciendo una vida normal y por lo tanto la vida de estas personas disminuye su esperanza de vida. O sea, los que normalmente llegan hasta los 80 años, pero estos otros viven menos tiempo cuando tienen algún tipo de defectos congénitos. Y estos defectos congénitos se encuentran en todas las poblaciones del mundo, no importa de qué raza sos, de qué región, de qué geografía, etcétera, etcétera, porque hemos dicho que hay muchas categorías, es decir, pueden deberse a factores ambientales, un 15%. Otro, esto es uno, factores ambientales, es decir, el medio ambiente es hostil, es peligroso. Llámense
tóxicos en las plantas, o venenos, o radiografías, radiaciones con rayos X, etc., ¿no? Otro son los factores genéticos. Dos son los factores genéticos. Esos son un 30%. Y una tercera causa es una mezcla de los dos, que tanto los factores ambientales en una persona que tiene una predisposición genética pueden dar lugar a esas malformaciones. Y ahí generalmente es más de la mitad que tienen ese tipo de problemas entre interacción entre el ambiente e interacción con la predisposición genética. Dependiendo del grado de malformación, hay las llamadas malformaciones menores. 15% de los neonatitos, y son aquellas como orejas chiquitas, ¿ya? Pabellones auriculares pequeñitos, o aquellas manchas que tienen en la piel, máculas pigmentadas, a veces la piel de la espalda o de la mano sale un color rojo, color vino. Entonces, esos son malformaciones menores, ¿no? O cuando tienen hendiduras palpebrales cortas, o sea, sus ojos así muy chiquititos, casi no pueden abrirlo, pero ven bien, ¿no? A esos le llamamos defectos o malformaciones menores. Solo que estos que nacen con malformaciones menores pueden presentar también en un 3% otra malformación mayor. Y los que tienen dos anomalías menores, un 10% pueden tener malformación mayor. Y aquellos que tienen 3 o más anomalías menores, 20% pueden tener una malformación mayor. Entonces, esto de las anomalías menores, como ver manchas en la piel, la abertura de los ojos muy chiquititos, pequeño tamaño de las orejas, son indicadores que cuando los encontramos en esos recién nacidos, hay que buscar otros defectos más graves subyacentes. Puede que tenga una malformación en el corazón, en los pulmones, en los intestinos, en el hígado, pero ¿cómo nos damos cuenta? Cuando nacen con este tipo de problemas menores, pequeñas orejas, manchas en la espalda o en las manos o en algún lugar de la piel, sus párpados, las hendiduras palpebrales son muy chiquititas, ojo, no pueden abrir muy bien. Entonces, esas cosas ya arman salida. Esos detalles del recién nacido nos indican que tenemos que buscar defectos más graves. Pueden haber malformaciones cardíacas o en el cerebro, etcétera, etcétera. En estos pacientes que solamente vemos orejas chiquititas y demás otras cosas que son las malformaciones menores. Cuando hay problemas de oído, es fácil darte cuenta, sobre todo en aquellos niños que nacen con síndromes, como el tipo de síndrome de Down, síndrome que quiere decir conjunto de signos y síntomas en la enfermedad. No es una sola cosa, sino que es un conjunto, y por eso se llama síndrome. Vamos a ver. Esta es una tabla que nos indica entonces que las malformaciones pueden deberse un 15% al factor ambiental, los genéticos un 30%, pero multifactorial 55%. ¿Qué quiere decir multifactorial? Que hay factores ambientales y también hay predisposición genética.
Tipos de anomalías. Acá estamos hablando de que en este periodo de organogénesis, que va desde la tercera semana hasta el final de la octava semana, cuando hay algo que va a dañar estructuras, en el momento de la tercera semana hasta la octava semana, cuando recién se están formando los órganos, puede dar la ausencia, ¿no? Ausencia completa o ausencia parcial de toda una estructura. O sea, le puede faltar todo el brazo, o solamente la mano, o solamente el húmero. ¿Por qué? Porque estamos todavía en este periodo llamado organogénesis o embriogénesis, en el cual todavía están formándose. Estos factores genéticos teratogénicos que vienen antes de esta época, antes de la tercera semana, siguen esta regla. De todo o nada. O sea que el embrión puede morir o se va a abortar. Cuando es antes de la tercera semana que ha ocurrido el problema, puede prácticamente morirse o abortarse espontáneamente, por un lado, o puede ser que crezca más lento y se va a ir recuperando poco a poco y no va a tener efectos secundarios. A eso se refiere la regla del todo o nada. O muere y aborta, o tarda en crecer, pero nace sin problemas. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta, como hemos dicho, el establecimiento de los ejes corporales del desarrollo ocurre desde la primera semana. Entonces, no es tan cierto que puedan nacer totalmente normal, porque como hemos visto en los capítulos anteriores, este establecimiento de los ejes corporales es el que nos indica, ¿no?, que la cabeza esté arriba, los pies abajo, el corazón a la izquierda, etcétera, etcétera. Esos son los ejes corporales, la orientación hacia dónde van a ir las células para formar cada uno de los órganos. Y eso se hace en la primera semana. Estos defectos congénitos, a veces, como hemos dicho, la señalización de las células, a dónde tienen que ir, y eso lo indican los genes, y son los genes los que están indicando si las células van a ir hacia el cráneo, hacia la parte inferior, a la izquierda o a la derecha, como les he explicado. Esa señalización para el movimiento o migración de las células está regulado por los genes. Habíamos hecho un esquema con ustedes donde empezaba un tejido así, tenía acá una fosa primitiva, acá una línea primitiva, y habíamos dicho que son los genes los que ordenaban que esta célula que está aquí venga y se meta por esta línea y aquí abajo, se venga por aquí abajo a situarse aquí, para que forme otro tejido al medio y otro tejido abajo. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces, esta célula, para que haga ese viaje, ese camino, necesita la señalización que le tienen que dar los genes. Y cuando ese gen tiene un defecto, entonces no le da una buena orden. Y estas células que tenía que ir aquí a formar el brazo, no va. Y por eso el paciente se queda sin brazo. O esta célula que era para indicar que el corazón vaya aquí al lado izquierdo, no hace efecto y por eso el corazón se queda al lado derecho. Por eso en realidad
los defectos congénitos van desde el momento de la fecundación hasta la 8ª semana. O sea, no es desde la 3ª como se piensa, porque desde la 3ª empieza el periodo de la embriogénesis. Pero no, ya sabemos que en la 1ª semana ya se establecen los ejes corporales. Y por lo tanto, si en esa 1ª semana ya hay algún tipo de factor teratogénico que va a causar malformación, entonces ya puede manifestarse desde la fecundación hasta la 8ª semana. Después de la 8ª semana, ya hasta el nacimiento, ya los factores tóxicos no producen defectos. ¿Por qué? Porque ya se formó. Pero lo que sí hace es que los puede enfermar. Y el órgano que todavía está sin terminar de formarse es el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro es el que persiste su formación hasta después del nacimiento, y solamente ese es el que puede afectarse y salir con cierto tipo de retraso. Pero ya si la mano está formada, pues ya queda formada, pues no le va a pasar nada a una mano cuando venga un factor tóxico. Pero el cerebro sí, el cerebro que todavía está terminando de formarse, incluso después de nacer, se dice que hasta los 4 años más o menos el cerebro está todavía mielinizándose. Entonces, los niños hasta los 4 años su cerebro todavía está en formación. Además de eso que hemos visto, también hay esto de las bandas amnióticas que pueden destruir extremidades y que eso pueden darse después de esta 8ª semana. Aquí estamos entonces el riesgo que existe para las malformaciones. Si bien el periodo embrionario va de aquí, de la 3ª a la 8ª semana, es cuando el riesgo es mucho mayor. Pero no quiere decir que no exista, porque esta es la 1ª semana, y aquí en la 1ª semana ya se establecen los ejes corporales, entonces ya hay riesgo. Claro que el riesgo ese aumenta en esta época en la cual está formándose el embrión, hasta la 8ª semana. Después de eso, ya en el periodo fetal, ya cuando está formado, ya el riesgo disminuye, ¿no? Porque aquí ya no le va a dar malformación, le va a dar enfermedad al feto. Aquí hay unos ejemplos que hacen las bridas amnióticas. Uno de ellos es el paladar hendido. Esto estamos viendo, ¿no? Este espacio que existe aquí, que su paladar no se ha cerrado completamente. Y el problema es que aquí ustedes, si aprecian, tiene también otro tipo más de malformaciones a nivel ocular. Entonces, estas cosas que son menores nos tienen que hacer buscar otro tipo más de malformaciones. Uno es el paladar hendido, que hemos visto cuando hay bridas ahí que no dejan, y el ejemplo de las bridas era el alambre que han puesto al árbol para secar tu ropa. Entonces, eso puede comprimir los miembros, como estamos viendo acá. Aquí ha habido unas bridas y fíjense cómo estaba casi por comprimirle y arrancarle los deditos. Eso es malformación. Por otro lado, hay las deformaciones, y eso ya es porque se ha moldeado de una forma anormal al feto. Por ejemplo, cuando el abdomen la madre es muy chiquitita, entonces aquí adentro tiene que estar el feto, pero el fetito, como la madre es muy chiquitita, entonces no tiene cómo poder estar tranquilamente acá dentro del líquido amniótico rodeándolo. Cuando el útero es muy pequeñito porque la madre también es chiquitita, entonces
este fetito tiene que doblarse mucho, encogerse mucho. Por ejemplo, y sus piecitos se van a poner así. Así se pone. A eso se llaman, por ejemplo, el pie equino. Por suerte, este tipo de malformaciones a veces se puede corregir después del nacimiento, ¿no? Se le pone su férula, sus yesitos y demás, ¿no? O a veces también hay deformaciones para la parte muscular o esquelética. Hay unas personas que nacen con aquí en el cuello, cuando está esto, el pie se sube mucho aquí hasta el cuello y hace que exista acá una depresión muy grande. Pero eso conforme va creciendo se puede ir corrigiendo. A eso se llaman deformaciones. Lo anterior eran malformaciones, cuando no se forma un órgano. Pero cuando existen fuerzas mecánicas, como esto que hemos visto, que aquí el pie se ha venido al lado del cuello y lo ha deformado, o el útero, que era muy chiquitito, aquí está haciendo que los pies los tenga así chuecos durante los 9 meses. Entonces, a eso se llama deformaciones. Y síndrome, como hemos dicho, es grupo de anomalías juntas y tienen una causa común específica. Es decir, por ejemplo, el síndrome de Down es causado ¿por qué? Porque en el cromosoma 18, en vez de tener 2 cromosomas, tiene 3. Ya, esa es la causa. Pero en ese síndrome de Down vamos a encontrar pliegue palmar único, ojos con epicanto, malformaciones cardíacas, orejas pequeñas, lengua grande, hernias, retraso mental. O sea, todas esas anomalías responden a una sola causa, que es la aparición de un cromosoma extra en el par 18. Pero como da grupo de anomalías, a eso se llama síndrome. Hay unos dibujos animados donde la esposa es Elastic Girl. ¿El marido qué se llama? Mr. Increíble. El Increíble. ¿Y qué se llama el enemigo del Increíble? El Increíble 1. Síndrome. Síndrome. De ahí se acaba el síndrome de Down trisomía 21. Sí. Quizás dije 18, ¿no? Es trisomía 21. Tiene razón. 18 es otra trisomía que es el mollido de gato, Priduchat. Trisomía 21 es síndrome de Down. Entonces, como estábamos diciendo, hay una causa común específica y entonces nosotros podemos buscar, cuando sabemos que es un síndrome, podemos buscar el grupo de anomalías. Es decir, si vemos que el niñito nace ya con sus ojitos así chinitos, su nariz así chiquitita, sencilla de montar, su lengua un poco más grande, sus ojitos aquí abajo, entonces, decimos este es un síndrome de Down, ya sus orejitas aquí más abajo, este es un síndrome de Down y tenemos entonces nosotros ya la obligación de buscar también los otros componentes más del síndrome. O sea, tenemos que decirle a los padres que este niñito que tiene síndrome de Down probablemente tenga algún problema de malformación cardíaca. Para eso es lo que nos sirve el diagnosticar un síndrome, como en el caso de la trisomía 21 o síndrome de Down. Trisomía 21 o síndrome de Down. Y eso hay que diferenciar el síndrome, que es debido a una causa común, con otras malformaciones en los cuales hay varias anomalías, pero que se deben a varias causas. Eso es simplemente por la mala suerte que ha tenido esa mamá o ese
embrión, ¿ya? Es decir, al azar pueden tener dos o más anomalías que no tienen una causa común. ¿Ya? Cuando tienen causa común se llama síndrome, ejemplo el síndrome de Down, y es la misma causa la que da sus ojitos así, su nariz así, su lengua grande, sus orejas más abajo, problemas en el corazón, en las manos un solo pliegue transverso, que es el pliegue siniestro que hemos dicho. Todo eso se debe a una causa común específica, o sea, un cromosoma más en el par 21. Pero puede haber también la llamada asociación, o sea, no es síndrome. Y en esta asociación es que por mala suerte han juntado dos o más anomalías. Grupo. Vamos a ver acá lo que les había dicho. Esto es un ejemplo. Fíjense cómo el piecito está aquí todo doblado. Y eso es por las fuerzas mecánicas, porque el útero no le daba campo, pues no, el útero estaba seguramente aquí, la madre era muy chiquitita, entonces no tenía el espacio suficiente este piecito para poder desarrollarse aquí. Y por eso tuvo que así volverse tan curvo. Y estas son las fuerzas mecánicas, y eso se llama deformación. Generalmente ocurre cuando hemos dicho, cuando el útero es muy chiquitito o cuando tiene poco líquido amniótico. ¿Cuáles son los factores? ¿Qué dice Elizabeth Vaca? Levantó la mano. Buenas noches, doctor. ¿Hay probabilidad de que el síndrome de Down se pueda ver en alguna ecografía o solamente se lo ve cuando nace? Hay probabilidad de que se vea en la ecografía. Hay ciertos signos ecográficos que buscan los ecografistas que son capos y que tienen un buen equipo de ecografía. Eso pueden ver en la región del cuello. Se puede ver que existe una especie de un edema. ¿Ya? Esos son signos indirectos. O pueden también encontrar alguna malformación en el corazón. Y eso te hace pensar que es síndrome de Down. ¿Tiene pregunta también otro de sus compañeros a levantar la mano? Sí, doctor, sobre las disrupciones, creo que no la describió. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre una disrupción y una deformación? Sí. Disrupciones es cuando estaba creciendo algo, pero que se interpuso algún efecto nocivo. ¿Ya? O sea, esto tenía que crecer bien, pero ocurre que aquí se produjo una brida, o sea, una capa de tejido que no permitió que estos tejidos que tenían que unirse aquí al centro, que puedan hacer. Por eso se quedaron abiertos. A eso se llama disrupción. O estas amputaciones, como hemos visto aquí, cuando estaba la brida amniótica estaba aquí alrededor, le puede amputar esta parte de su dedito. A eso se llama disrupción. Son defectos provocados por interferencias en el desarrollo. No es por la genética. ¿Ya? Es por interferencia a desarrollo. Hay estructuras que se interponen y eso va a producir estos llamados defectos por disrupción. Y un ejemplo más común es esto de el tejido amniótico, o sea, las bridas amnióticas. Es decir, ese tejido que se llama el amnios, que es un tejido que puede interponerse en los lugares donde tenía que avanzar el tejido para unirse con el lado contrario.
A eso es lo que se llama disrupción. Factores ambientales. Antes de este 1940, se pensaba que todas las malformaciones eran solamente por la genética, que eran hereditarios. Hasta que un doctorcito, Don Gregg, hizo el estudio de que esta infección rubéola, cuando le daba a la madre en los primeros meses de la gestación, eso generaba grandes anomalías. Entonces de ahí empezaron ellos a decir, caray, no solamente las malformaciones se deben a cuestiones hereditarias. Bueno, falta menos de un minuto, vayan a orinar y a tomar su API, volvemos enseguida. No tarde, volvemos a ingresar rápido.